Yo soy un vehículo para el éxito de las personas que me rodean. Tú fuiste actor en Venezuela. Sí, yo hice 4 novelas, historias de amor muy bonitas, pero una de las historias más bonitas de amor que tuve era de Amarelis y Mauricio en la última novela que hice. ¿Cómo era tu vida de niño? Yo nunca fui bueno para la escuela. Yo terminé graduándome en una escuela para adultos. Cuéntame una de tus rebeldías. Brinqué el escritorio y le caí encima al maestro. ¿Qué? Tengo unos cuentos de cosas que hice muy joven, muy fuertes, y me terminaron metiendo en un colegio militar. Entonces salí de ahí y no solamente fui rebelde, tuve un episodio muy fuerte con drogas en mi adolescencia. Yo he escuchado, y no sé, que hay personas que llegan sorpresa a tu casa, te cargan y te llevan. La primera semana que me fue a visitar mi mamá, yo me arrodillé, llorándole, suplicándole que por favor me sacara de ahí, que yo no quería estar ahí. Lo que muchos callan, aquí se habla. Soy tu amiga, soy La Luz y esto es Amigas Sin Filtros. Historias reales que conectan, inspiran y recuerdan tu propia luz. La gente te conoce a ti como el productor, el CEO, o sea, tienes una variedad de cosas. También has sido actor, has sido todo. En Venezuela te conocen también porque existen hasta novelas. Quiero... Sí, que me cuentes un poquito de eso, pero quiero que la gente sepa quién es Néstor. Néstor Bravo, la persona, no el empresario, no el creador, el productor, el actor. Quiero saber quién es Néstor detrás de cámaras. Bueno, fíjate que yo he tenido que hacer una cantidad de procesos internos terapéuticos y de descubrimiento, porque desde muy temprana edad, cuando empecé a crear, ¿verdad? Cuando empecé a desarrollarme enfrente de las cámaras, siempre me he considerado un creador. Desde antes que existieran las redes sociales, esto de creador de contenido, siempre me consideré un creador. Y de hecho, ahora que lo mencionas, en mi carrera como actor, como animador, llegó un momento que hice un salto detrás de las cámaras porque no me estaba sintiendo como creador. Porque como actor, como talento, por decirlo de alguna forma, para algún canal de televisión o algo así, tú casi siempre estás interpretando la creación de alguien más. Llega un momento en el que te das cuenta de que no eres un creador y que lo que estás es interpretando creaciones de otras personas. Entonces, ahí como que llegó un momento en el que dije, bueno, ya va, para yo ser creador tengo que crear, tengo que hacer ideas desde cero. Y ahí fue cuando, estando en la televisión, empecé a crear cosas por mí mismo. Y después de eso me empecé a definir. Cuando alguien me preguntaba, ¿quién eres tú? Yo le decía, Néstor. Llegó un momento cuando recién estaba llegado aquí en los Estados Unidos que entendí que ni siquiera sé por qué llegó esa inspiración o esa información, que Néstor era simplemente un sonido. Era una onomatopeya, un ruido que me había puesto mi mamá y ya, que no era algo que me definía. Entonces cuando me preguntaba quién era yo decía Néstor, sentía como que era una oración vacía, porque yo no sabía quién era Néstor. Entonces empecé a darle significado a eso, y cuando me preguntaban yo siempre decía, yo soy un vehículo para el éxito de las personas que me rodean, mientras trato de afectar o de arreglar a la humanidad y causar el bien. Entonces, cuando me preguntas quién soy, eso es lo que yo tendía a decir. Pero de nuevo, creo que cuando hablo de ser un vehículo para las personas que me rodean, eso tiene un approach desde el punto empresarial. Y eso lo dices ahora, ¿verdad? Pero no Sí. lo decías antes. Cuando eras actor, me gustaría platicar un poquito acerca de eso. Tú fuiste actor en Venezuela. Sí. ¿Por cuántos años? Bueno, estuve como 6, 7 años trabajando dentro de diferentes canales de televisión. Primero fui animador. Estuve como 2 o 3 años animando unos 2 o 3 programas que fueron bastante exitosos. ¿Cómo se llaman los programas? A ver, porque los que reconocen los de Venezuela. Yo entré a la televisión a través de un reality show para animadores que se llamaba Venevisión Busca Animador, que fuimos 15,000 personas que entramos en ese casting, y luego 15 fuimos elegidos y nos enfrentamos durante 6 fines de semana en vivo en un programa que se llama Sábado Sensacional, que es como Sábado Gigante, pero en Venezuela. Y de ahí, eso fue un reality show de 6 semanas, y luego yo quedé en un programa que se llamaba Todo por Venezuela, que fui coanimador de una de las mejores y más respetadas animadores de Venezuela, que se llama Maite Delgado. Y era como un programa de concursos, así como ¿Quién quiere ser millonario?, pero sobre turismo dentro de Venezuela. Entonces yo era su coanimador en el estudio y también viajaba
por todos los estados de Venezuela haciendo diferentes promociones y preguntas que luego se transmitían dentro del estudio. Qué interesante. Había un show así que hacía Sofía Vergara, empezó así, ¿verdad? Ella tenía yo recuerdo haberla visto a ella cuando recién empezó en un show con un hombre, no recuerdo el nombre de él, pero se iba a diferentes países a hacer preguntas, y algo así parecido. Pero fíjate que el productor de este programa, que es uno de los productores venezolanos más respetados y que está ahora en Miami, trabaja muchísimo, se llama Vladimir Pérez, él siempre nos decía que no había nada nuevo en la televisión desde hace muchísimos años, que todo lo que existe en la televisión ha sido recreado de una idea previa. Incluso las novelas, los programas, casi siempre es o un remake de algo que ya se hizo o una fusión de varias ideas juntas. Pero cuando dices eso que recuerdas a Sofía Vergara en un programa similar, lo más seguro es que haya existido, ¿no? Y el nuestro se llamaba Todo por Venezuela. Todavía lo pasan de vez en cuando en Venezuela. Mi hermano sigue estando allá. Y mi papá cuando vivía también me decía, hey, acabo de ver un episodio de Todo por Venezuela. Y como es un programa que todavía sigue en televisión, no existe en YouTube. O sea, hay pedacitos que yo he podido rescatar que los tengo por allí guardados, pero son pedazos muy cortos, no hay episodios como tal dentro de YouTube. Luego hice un programa que fue mi primera experiencia haciendo televisión en vivo, que fueron como 2 años haciendo este programa, que hacíamos 2 y 3 horas en vivo todas las tardes, que era un programa juvenil además, que se llamaba Gente Nueva. Y también, o sea, nada de eso está en el internet. En algún momento todas mis novelas estuvieron en el internet y ahora tampoco están. Porque como son productos que se venden internacionalmente, los han extraído del internet, estas televisoras o estas compañías se ocupan de que no existan en el internet para poder venderlos. Porque había un canal que se llamaba, creo que Póngalo, que tenía 2 de las novelas que yo hice. Yo hice 4 novelas. Pero ya no están. O sea, a veces he entrado a buscar, porque yo tuve historias de amor muy bonitas, pero una de las historias más bonitas de amor que tuve era de Amarelis y Mauricio en la última novela que hice, que lamentablemente se tornó muy política y fue el motivo por el que emigré realmente. Ahí a eso quiero ir. Te me estás adelantando un montón esto. Perdón. Eres muy bueno. Es que tú haces esto para... Tú me dijiste que veníamos a hablar de la persona y me encanta, me fascina. Pero tengo tantas preguntas también que no quiero olvidarme. Estuve con Fanny, justo le estaba comentando, yo entrevisto muchas personas, CEOs, empresarios, periodistas, y es como, saben llevar toda esta... Es más, no me necesitan aquí. No, claro que sí. Porque es que el responder preguntas que nadie ha preguntado es muy interesante para alguien que habla constantemente enfrente de la cámara. Y eso también te invita a la reflexión y a responder cosas que de repente nunca has respondido anteriormente, y dentro de esas respuestas encuentras preguntas que tú mismo te haces. Entonces creo que es importante hacer estas dinámicas. Me encanta esa reflexión. Antes que me digas, porque te quiero preguntar el nombre de las novelas porque las voy a encontrar, las novelas que hiciste en Venezuela, ¿qué fue lo que te motivó a sign up o registrarte para hacer un reality show? ¿Cómo era tu vida de niño? Nada. ¿Cuántos años tenías? La verdad no me motivó nada. Yo trabajaba en hotelería. Yo desde muy joven, yo nunca fui bueno para la escuela. Nunca me fue bien en el colegio. En Venezuela hay una cosa que se llama reparación, que supongo que aquí también pasa. Cuando tú aplazas, le decimos en Venezuela, raspas una materia, tú luego estudias durante todas las vacaciones y al final de las vacaciones presentas un examen para ver si puedes salvar esa materia justamente antes de que comience el siguiente año. Y si no las pasas, tienes que repetir el año. Yo todos los años de mi bachillerato, de 7º a 9º grado, yo llevaba 5 y 6 materias a reparación, porque no tenía el déficit de atención. Bueno, ya no sabemos si es que existe o si era una excusa, pero siempre me costó estudiar. Entonces, cuando yo terminé graduándome en una escuela para adultos que se estudiaba de noche, porque ya me habían botado de varios colegios, seguía repitiendo años. Y entonces yo decidí que ya yo no quería estudiar, yo quería trabajar. Y empecé a trabajar en el Four Seasons como botones a mis 17 años, porque siempre hablé buen inglés. Una de esas cosas en las que yo siempre supe que iba a vivir en los Estados Unidos, porque no había ninguna explicación del por qué yo hablaba inglés tan bien. Nadie lo entendía, mi mamá no lo entendía, mis compañeros no lo entendían, mis profesores de inglés tampoco lo entendían. Entonces yo a los 17 años empecé a trabajar como botones en un Four Seasons en Caracas. Tuve un problema bien fuerte por una discusión en público que tuve con un señor que me quería quitar un puesto atendiendo a un jeque árabe que me iba a dejar mucha propina, y yo era muy inmaduro y tuve un problema con ese muchacho y me
tuve que firmar una renuncia. No me votaron, pero como estaba tan joven me dijeron, ok, firma esta renuncia, te puedes ir y usar nuestra referencia donde sea. Y luego mi cuñado, quien hasta el día de hoy sigue siendo mi cuñado, me consiguió un trabajo en el Hilton. Y yo empecé a trabajar en la recepción del Hilton a los 18 años de edad. Y ya yo tenía como 3 años trabajando en esa recepción. Y un día un primo mío, que era modelo, me pidió que lo llevara a una audición. Yo tenía carro, él no. Y yo fui, lo busqué y lo llevé a la audición y estaba afuera de la audición esperándolo a que él hiciera la audición. Y estaba sentado en una silla y salió Celine, que era la productora una de las productoras de ese casting, de esa audición, y me pidió que hiciera la audición. Entonces yo le dije, no, espérate, yo estoy aquí acompañando a mi primo, yo estoy esperándolo y quería ver cómo era el estudio, no sé qué. Gente, es que tú te ves bien, vamos a hacerlo, no sé qué. Y hice la audición, pero fue terrible, la hice súper mal. La audición era estar parado en un escenario que tenía como 8 cámaras, una grúa gigantesca y no sé qué, y te daban un papel como de 1 minuto y tenías que aprenderte ese texto y luego decirlo en el escenario, pero mientras las luces cambiaban el tally light, el bombillito rojo, tú tener que voltear hacia donde estaba esa luz y eran 180 grados. Tenías cámara aquí, creo que eran 6 o 7 cámaras en diferentes, entonces tú tenías que voltear a esa cámara mientras seguías diciendo lo que ibas diciendo. ¡Wow! Y nunca había hecho eso. Se me cayó el micrófono. Eso es algo bien interesante. En una de las volteadas se me cayó el micrófono, lo tuve que recoger, se me olvidó todo y me tocó improvisar. Y yo salí de ahí diciendo, wow, esto definitivamente no es lo mío. O sea, me regreso a mi recepción. ¿No lo disfrutaste tampoco? Lo disfruté. Sí lo disfruté porque yo había tenido un acercamiento con el arte cuando era muy joven. Cuando yo tenía como 9 años, en una obra de teatro que hicimos en la escuela, por primera vez escuché un aplauso y eso me hizo mucho, me causó muchas cosas en mi cuerpo que yo no entendía qué era. Y fue como que mi primer indicio de pasión. Y lo mantuve callado durante muchos años porque mi mamá no me dejaba hacer nada que tuviera que ver con arte porque no me iba bien en la escuela. Entonces eso era como un premio y yo no lo merecía porque estaba todo el tiempo aplazando materias. Tú dijiste de que a veces te botaban de la escuela. Sí. Quería saber por qué era el motivo, porque no, mal estudiante sacar malas notas, pero que te voten. Yo era muy rebelde, Cuéntame una de tus rebeldías. Lo que pasa es que, a ver, era muy rebelde y discutía. Yo era de las personas que discutía con los profesores y tenía discusiones en público. Entonces, con un director de una de las escuelas donde porque no se podía, si tú raspabas esas materias en la reparación, si aplazabas, no te dejaban repetir en el colegio. O sea, era un colegio que no te dejaban repetir 1 año, tenías que irte. Entonces, esa fue la primera vez que me tuve que ir. Y después la segunda vez no me votaron, me amonestaron por una discusión pública que tuve con uno de los directores. Y en ese mismo colegio tenía una novia que un día como que le dije algo en el oído y se vio como que yo le estaba dando un beso en el oído y en ese momento salió una persona y lo hicieron como que era una escena de una película XXX y que era inaceptable mi comportamiento y me dejaron ir y ahí fue cuando empecé a estudiar en escuelas para adultos. Wow. ¿Cómo era tu vida en tu casa con tus papás? ¿Tus papás vivían juntos? ¿Tenías hermanos, hermanas? No. Yo nací y ya mis papás estaban divorciados. Okay. De hecho, y esto lo supe hace no mucho, yo fui concebido en una conciliación muy corta de mi papá y de mi mamá. En una reconciliación muy corta, que duró muy poco tiempo. ¿Tú fuiste el motivo? Supongo que regresaron durante ese tiempo mínimo para concebirme a mí y después yo nací y siempre crecí con papá y mamá separados. ¿Hermanos, hermanas? Sí, una hermana mayor y luego un hermano que ahorita tiene 27 que fue de otro encuentro que tuvo con mi papá mucho más tiempo después. Pero esa rebeldía realmente vino porque como siempre fui un niño con déficit de atención, con mucha energía. Y en esa época, yo tengo 44 años, en esa época tendría como 7 u 8, o sea, estamos hablando de hace 30 y tantos años. No existían las herramientas que existen hoy en día para lidiar con esas cosas. Y como era muy en la escuela, tengo unos cuentos de cosas que hice muy joven, muy fuertes, y me terminaron metiendo en un colegio militar. Wow. Y en ese colegio militar estuve internado 2 años, con 9 y 10 años. Fui abusado sexualmente en ese colegio militar, pero nunca lo dije hasta hace como 3, 4 años que hice un proceso que me ayudó a curarlo, a entenderlo.
y a entender la importancia de hablarlo. Y de ahí salí con una rebeldía tremenda, no solamente porque estuve internado, casi lo que yo llamaba preso en una cárcel para niños. A mis 9 y mis 10 años tenía esa carga emocional de lo que me pasó allá adentro. Entonces salí de ahí y no solamente fui rebelde, tuve un episodio muy fuerte con drogas en mi adolescencia. Yo creo que yo estoy acá es por cuestiones de cuestiones milagrosas, por el apoyo que siempre mi mamá y mi papá me dieron. Tu papá y tu mamá no vivían juntos, no estaban separados, pero siempre estuvieron los dos en tu vida. Tú mirabas a tu papá los fines de semana, tenían como tiempo compartido. Sí, la verdad sí. Durante mi infancia, mi papá nos buscaba, él tenía como que una acción en un club y nos llevaba. Él tenía sus asuntos, sus comportamientos y tuvo una relación bien problemática con el alcohol durante varios momentos de su vida, pero sí fue un padre muy amoroso, nos vimos durante mucho tiempo. Hubo varios gaps en nuestra vida, sobre todo en un tiempo que mi mamá estuvo casada con mi padrastro, que fue quien realmente nos crió. O sea, fue una figura de padre bien interesante que yo tuve mientras mi papá no estaba. Entonces, en ese gap de unos 10, 12 años, él no estuvo presente. Pero ya después, antes de venirme a los Estados Unidos, sí. Generalmente dicen que cuando tú eres el middle child, que vivís en el centro, no eres ni que te dieron toda la atención, ni que prácticamente le pusieron responsables del resto de sus hermanos, siblings. Sí, lo que pasa es que en este caso yo soy el hijo menor, porque de papá y mamá solo fuimos mi hermana y yo. Y Cristian, que es mi otro hermano, él nació luego de un encuentro que tuvo mi papá con otra persona en el camino, y una historia bien particular porque él pensaba por algunas cosas de ego que ese no era su hijo o que su mamá de alguna manera estaba tratando de ponérselo a él. No sé por qué motivo, pero es bien particular porque mi hermano es igual a nosotros. Mi hermano es exactamente igual a nosotros. Tiene los ojos claros, es alto, se parece mucho más a nosotros de lo que se parece a su mamá. Entonces, el episodio de mi hermano vino mucho después y yo, de hecho, la última vez que yo vi a mi hermano físicamente, personalmente, fue hace más o menos unos 20 años. Okay. Pero trabajo con él, bueno, él trabaja con nosotros y hablo con él todos los días. Tenemos una relación muy cercana. Tú ya venías rebelde cuando te metieron a la escuela de militar. Sí. Yo he escuchado, y no sé, que hay personas que llegan sorpresa a tu casa, te cargan y te llevan. ¿Cómo fue tu proceso de cómo llegaste? ¿Tu mami te sentó y te dijo, vamos a meterte en una escuela militar? No. ¿Te hicieron parte de la decisión y simplemente te dejaron? No, cero parte de la decisión. Mira, la gota que derramó el vaso, yo tendría como 7 años, 8 años, porque fue un año en que entré al colegio militar, y estábamos en una clase de plastilina, ¿ok? Estábamos haciendo manualidades, había plastilina, habían papeles, habían tijeras, estábamos como en una cosa de manualidades en la escuela. Y llegó un momento en el que yo estaba con mi amigo Arturo, un gordito que era mi amigo Arturo, lo tenía al lado y yo volteé, vi a Arturo, agarré una tijera y le hice así en el labio. Y le corté un pedazo del labio. ¿Por qué? I don't know. Como te digo, o sea, era un niño que tenía mucha energía atrapada. A mí me daban Ritalin, me daban un montón de medicamentos para controlarme porque mi mamá estaba tratando de entender por qué yo era así. Entonces tenía mis locuritas, pues, y hice eso. Y no tanto por eso, ¿no? Le pusieron su gas a Arturo, no sé qué, y nos llevaron a la dirección. Y en la dirección, esta maestra, que era la directora, que no era una escuela, era como una casita en donde había primero, segundo, tercero, como hasta 6º grado. Y esta señora, que tenía cierta cercanía y cierta amistad con mi mamá, ella creía que tenía autoridad sobre mí. Y entonces nos llevó a la dirección y fíjate la locura. Y esta señora le pidió a Arturo, para darme como una lección a mí, que me diera un puño. No. Sí, que me pegara. Porque yo hacía tantas cosas, era como que, bueno, este niño hay que arreglarlo de alguna manera. Y Arturo obviamente se negó porque él era mi amigo, ¿no? A pesar de que yo casi le había picado la boca. Y llamó a un muchachito, estábamos en 4º grado. Y llamó a un muchachito de 6º grado porque Arturo no me quería pegar para que me pegara. Puede ser. Y el muchachito me pegó. Yo esto lo recuerdo como si hubiese... ¿Tú eras un niño? Yo tenía 8 años. Entonces no había maldad en ti. Era algo...
No sé si no había maldad en mí, porque, a ver, si yo también lo veo para atrás y digo, o sea, le piqué el labio a mi amigo, ¿de dónde vino eso? ¿No? ¿Y no sentiste guilty después o fue como fascinante? ¿Te gustó? O sea, no eres un... No, fíjate que no recuerdo bien cuál fue el sentimiento después de eso. Lo que sí recuerdo fue el sentimiento cuando el muchachito de 6º grado me dio ese puño. No puede porque ser. Yo brinqué el escritorio y le caí encima a la maestra. ¿Qué? ¿A la maestra? Yo no hice nada en contra de ese muchacho. Yo fui en contra de Alba, se llamaba la señora. Porque tú habías escuchado que ella estaba tratando Claro, lo hizo enfrente de mí. Entonces, puede espera, ser. tú no quieres... Llamar al muchachito y dale un puño. El muchachito me dio el puño y yo salté el escritorio y le caí encima a ella. A pegarle y a no sé qué. Entonces ahí le dijeron a mi mamá, mira, de verdad que esto se está saliendo de las manos y esto es básicamente un potencial de que este niño tienes que ponerle en un internado. Y me llevaron al colegio militar y en ese colegio militar... Ahí mismo. O sea, ahí mismo. ¿Tú escuchaste que te iban a llevar a un internado? No, mi mamá luego me dijo que iba al colegio militar. ¿Qué sentiste? En el colegio militar es complicado porque cuando eres tan joven, cuando tú vas a un colegio militar, hay una cosa que se llama el periodo de adaptación. Porque como vas a estar internado y nunca has estado en internado, tú estás 8 semanas continuas sin irte a casa. Es como que lo primero que hacen. Te meten 2 meses seguidos en el colegio militar. Y nada más te visita tu familia durante los fines de semana, tal cual como si fuera una cárcel. Entonces te visitan como en unas gradas y en una cosa. Y yo recuerdo que la primera semana que me fue a visitar mi mamá, yo me arrodillé, llorándole, suplicándole que por favor me sacara de ahí, que yo no quería estar ahí. Wow. Y me recuerdo que ella me dijo, vamos a hacer una cosa. Si tú te portas bien y tú aguantas lo que tengas que aguantar aquí, vamos a ir a Disney World cuando terminemos. Entonces ese era como que el regalo prometido. Y yo no sé si realmente era algo que a mí me interesaba. Yo simplemente entendí que mis súplicas no funcionaron y yo tuve que estar los 2 años continuos ahí en el colegio militar. ¿Cuánto tiempo dijiste después que te fue a visitar? Una semana. Una porque semana. Es que semanalmente, no, mentira. Son 2 semanas sin visita. A la segunda semana empezaban las visitas cada fin de semana hasta que terminaran los 2 meses. Ok. En las 2 semanas, ¿la segunda vez fue que le rogaste o la primera vez que fue a visitarte? La primera vez que me fue a visitar. Cuando tu mami fue a visitarte, ¿por qué le rogaste tanto? ¿Qué estaba pasando de esas primeras 2 semanas que sentías que no podías estar ahí? Es que eso era horrible, es literal, es una cárcel. ¿Cómo era? Te estás parando a las 4 de la mañana todos los días a hacer ejercicio. Estás viendo, o sea, un colegio militar de niños por lo general lo manejan guardias nacionales, personas que están en una fuerza militar que nunca llegaron a ser algo dentro de la milicia como tal y tienen muchas frustraciones y esas frustraciones casi siempre son descargadas sobre niños. Wow. Entonces es muy fuerte estar en ese ambiente porque estás haciendo ejercicio todo el tiempo, tienes superiores, estás acostumbrado a ser un niño rebelde que cualquier cosa que te diga, cualquier cosa no te importa, te resbala, pero aquí si tú estás, yo estaba en quinto grado, lo que quería decir que cualquier niño de 6º grado a mí me podía decir que me podía dar órdenes. Ahí entra el concepto de la jerarquía, de lo que es el subalterno y lo que es el superior. Entonces tenías que pasarle a alguien de 6º grado y tenías que hacerlo así porque... Entonces todos esos son conceptos que a una edad en donde hay rebeldía, donde hay una condición no tratada, es muy, muy complicado entender. Entonces ahí venían episodios muy fuertes y de repente cuando... había algo que sucedía en las noches, porque había niños muy malos ahí. O sea, de verdad habían niños malos y yo creo que yo no era uno de ellos. Pero, bueno, estoy seguro que no era uno de ellos. Pero algo que sucedía en las noches, que fue algo que me marcó bastante, era que cuando apagaban las luces, estamos hablando de un galpón, un warehouse, donde nosotros éramos como 700 en la primaria, donde todos dormían en el mismo warehouse con bunk beds, alineados uno al lado del otro. Como en las películas. Como en las películas, sí. Y cuando apagaban la luz, habían varios delincuentillos que agarraban con ligas, con rubber bands, y disparaban clips. ¿Sabes los clips de metal que tú usas para pegar los papeles? They would break them up y disparaban clips al azar a ver a quién le pegaba. Entonces tú escuchabas que apagaban la luz y sonaba alguien por allá, empezaba alguien a llorar y volvían a prender la luz. Entonces llegaban, encontraban que estaba sangrando porque le lanzaron un clip y preguntaban. Los guardias, claro. ¿Quién fue? Nadie decía quién era porque también ahí te enseñan el motivo de don't be a rat. O sea, no puedes acusar. ¿Quién te enseña eso? ¿Entre ustedes o los soldados? Claro, entre ellos.
entre los niños. Es una casa, es tal cual el mismo comportamiento, pero a una escala menor. Y entonces cuando nadie decía quién era, nadie dice, pagan todos. Y nos sacaban a esa hora, 10, 11 de la noche, en shorts, en un sitio súper frío, a hacer ejercicio afuera porque no decíamos quién era. Y eso ocurría al principio, sobre todo cuando todavía no está el concepto de la disciplina y de todo esto, ocurrían un montón de cosas terribles. Entonces, ese periodo de adaptación era la parte más complicada y más difícil, sin contar un montón de cosas que me sucedieron en esos 2 años que estuve allí. Tú mencionaste, en las 2 primeras semanas, habías mencionado antes que fuiste sexualmente abusado ahí. Sí. ¿Fueron ya antes que tu mamá te fuera a visitar o eso fue ¿cuánto después? Fue en el transcurso de ese primer año. Del primer año. Sí. ¿Y tú le dijiste algo a alguien? ¿Fue durante la noche? No, porque había mucha vergüenza detrás de eso. Porque fue un niño de la misma edad de nosotros que de alguna manera nos hizo hacer cosas a otras personas. Entonces hubo un doble, y esto lo entendí muchísimo tiempo después, ¿no? O sea, aparte de ser abusado por este niño, que realmente él no nos hizo nada a nosotros, sino a través de la violencia, nos hizo hacerle a otros niños que estaban allí. Entonces habían un montón de conceptos dentro de mi cabeza que fui abusado, que yo era abusador porque yo le hice otras cosas a otros niños. Y todo eso en personas que tenían 9, 10 años era muy complicado, ¿no? Entonces eso se quedó enterrado. Y de hecho algo muy, muy particular que me sucedió es que durante los años de mi adolescencia yo nunca pensé en eso. Yo nunca realmente lo tuve en mi mente hasta que llegó un momento que empecé a cuestionarme, ¿no? ¿Por qué mis periodos de adicción? ¿Por qué todo lo que me sucedió? ¿Por qué yo era de esta manera? Y de repente encontré ese recuerdo. Y dentro de cuando empiezas a hacer terapia, bueno, tú lo sabes, es importante regresar a momentos específicos de tu vida para evitar que estos comportamientos cíclicos y estas circunstancias que uno cree que no tienen nada que ver con uno, pero que te suceden porque no has llegado a ciertos momentos de tu vida. Eso lo hice con varios procesos terapéuticos y eso me cambió por completo. Eso eliminó mucho la frustración que yo tenía con muchas cosas, el carácter que yo tenía explotaba mucho, era muy impulsivo, podía llegar a ser ofensivo, perdí muchas amistades en el camino por eso. Y ahora yo siento que la paciencia que tengo hoy en día, la manera empática de ver las cosas y de preguntar cuando alguien está mal, viene de la capacidad que tuve de curar y de recuperar ese recuerdo, regresar allí, decirle a ese niño que no fue nada mi culpa, que yo no fui un abusador, sino que fui abusado, perdonar a mi mamá, perdonar a mi papá por no haber estado allí, perdonarme a mí por no haberlo dicho, y darme la oportunidad de comentarlo y de hablar libremente de eso para que de repente, de nuevo, ahora existen otras herramientas para lidiar con ese tipo de comportamientos, pero para que cuando algo muy importante que me pasó en este proceso terapéutico fue generar empatía por el chico que hizo con nosotros lo que hizo. Mucho odio y mucho resentimiento durante muchos años, pero cuando llegué al punto de entender y de decir, imagínate la vida que puede haber tenido este niño en casa que a los 10 años estaba abusando de otros niños, ¿no? Decir suficientemente lo importante que es una terapia. Y hay diferentes tipos de terapias. Tú me ¿cómo se dice? Me sugeriste una terapeuta que la traté muy buena porque había otras cosas que quería tratar solo con una sección. Pero he tratado varios terapeutas también y todos tienen sus diferentes estilos. ¿Cómo se llama? Yo nunca me puedo sus especialidades. ¿Cómo dirías tú que es este tipo de terapia? Creo que es codificador de comportamiento. Ok. O decodificador de comportamiento, por ahí va la cosa. Lo que pasa es que ella tiene muchas prácticas y hace muchas cosas diferentes. Que por cierto, en todo esto de lo de la terapia y de lo de arreglar las cosas, casi siempre viene por una referencia, casi siempre viene por una conversación. Y esto también me vino a mí a través de una persona que tuviste sentada a ti. A mí ella me la recomendó Belén. Entonces siempre se convierte como en una cadena de favores, ¿no? Ella me hizo bien a mí, entonces de repente tú y yo tuvimos una conversación, una reunión que tuvimos y de repente tú me dijiste ciertas cosas y yo te dije, oye, ¿qué tal si la ves a ella? Y ahora me estás diciendo, y lo más seguro es que en el camino te encuentres a alguien que la recomiendes, ¿no? Sí, sinceramente me pareció fabulosa. Es que entendemos la importancia de sanar. De sanar, esa es la palabra. Yo siento que así como te pasaron, muchas personas que nos pueden estar viendo ahorita se identifican completamente contigo. Hey, yo también era rebelde. Hey, mis papás también se divorciaron. Hey, también fue abusado. Hey, también le hice daño a otras personas. Y es como, ahora hablemos de, ¿y cómo cambió todo? Pero antes que lleguemos ahí, porque me interesa mucho de saber los 4 nombres de esas novelas que hiciste. Pero en entonces
entonces tú saliste del lugar feliz, me supongo, pero ya todavía aún más rebelde por todo lo que habías vivido. ¿Y en qué momento empezaste a usar drogas? ¿A qué edad? Fue justamente cuando... antes de entrar en el sistema de educación para adultos, porque dentro del sistema seguro de una escuela regular, una escuela privada, ahí era muy complicado, pero ya cuando empecé a estar en la calle, a inmiscuirme con juntas que no debía estar, justamente porque estaba en una escuela para adultos, y esta última noviecita que tuve en la escuela, por la que me botaron, por la de la cosita en el cuello, ella también tenía comportamientos, o sea, ella ya consumía drogas. Entonces, dentro de mi cuestión de que yo le gustara a ella, de esa intención de querer pertenecer, y obviamente sucedían también ciertas cosas en mi hogar. Por ahí yo empecé justamente por juntas y por personas con las que no debía estar. Yo tendría unos 17 años cuando empecé a experimentar con las drogas. Es la peor edad donde la gente generalmente empieza. Desde los 17 hasta los 25 estuve yo. Por eso tú dirías que es 22. Muy importante la frase donde dicen, eres la persona con quien más, los 5 personas con quien más cercana eres, en la suma ¿verdad? de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Sí, lo dijiste definitivamente. Pero el concepto estaba ahí, sí. Porque además yo lo digo bastante y sí, 100%. Y sobre todo en estas edades. Y ahora, a ver, cuando yo veo la manera como, por ejemplo, mi hermana y mi cuñado han criado a mis sobrinos, son personas que están extremadamente inmiscuidos en su vida, en sus amigos, conocen muy bien a sus amigos. Si están jugando con alguien, si están en el PlayStation con alguien, saben exactamente con quién están jugando, saben los nombres de los padres de esos amigos. Cuando de repente conocen a uno que no le gusta, mira, este muchachito no me gusta para nada porque dijo esto, hizo aquello, no quiero que estés con él. Yo diría que ellos no están en contra de ser amigos de tu hijo, que hay muchos padres que dicen que no debe ser amigos de tu hijo. Yo diría que ellos tienen un balance muy importante y como que como un 75, 25% de padres y 25% de amigos. Yeah. Y algo que ocurre muchísimo en ese hogar, en donde está también mi mamá, es que se dice te amo muchísimo. Pero una canción. Y yo cada vez que voy para allá es como música para mis oídos porque me encanta, porque incluso mi sobrino que tiene 20 años, mi cuñado, que es un hombre, que a mi papá nunca me dijo te amo, cada vez que lo ve se le guinda encima y lo abraza y lo besa, te amo, mi amor, eres lo mejor y no sé qué. Y él ya está en una edad, oye papá, oye bro, come on man. Pero para mí eso es muy importante porque lo veo y digo, wow, estos dos chicos... Y para muestra un botón, deportistas los dos extremadamente inteligentes, no tienen nada que ver con comportamientos, con nada que tenga que ver con adicciones, con vicios. Son personas realmente admirables y tienen que ver con lo que sucede en casa. Pero cuando hablas de una madre soltera que está trabajando todos los días para llevar a sus hijos adelante porque el papá no está presente, entonces, who can blame her? O sea, ¿cómo puedes tú culparla incluso al meterme en un colegio militar cuando yo estaba cortándole la boca a niños, cuando estaba saltando escritorios para agredir a profesoras? Una madre que no tiene las herramientas adecuadas, hizo lo que pudo con lo que tenía. Y por eso es que es tan importante lo que sucede hoy en día. Y cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu visión del mundo? Bueno, yo ahora veo niños criados de una manera en la que nosotros nunca fuimos criados y nunca pudimos haber sido criados. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, que es a little worrying, mi visión del mundo es una visión mucho más bonita de lo que yo viví cuando era niño, porque veo a los niños ahora a quienes reconocen sus emociones, se les dice te amo constantemente. Entonces, sí, hay una generación de cristal por el acceso a la información y porque lo han tenido todo, pero también hay una parte buena en los que han sido criados dentro de núcleos familiares adecuados, con el comportamiento que es y con esos te amo, que supongo que serán los salvadores de este mundo. Eso dicen que padres débiles hacen hijos fuertes, luego los hijos fuertes que se vuelven a ser padres hacen hijos débiles. Wow. Y es como una vuelta y luego hijos débiles. Exacto. Tus papis fueron, vamos a decirles, débiles porque no tuvieron un familiar. Entonces, tú pasaste por un montón, pero eres fuerte. Sin embargo, Dios primero, no sé si planeas tener hijos, pero si tienes, ¿no? Ok. No. Sí, y eso fue otras cosas que por haber curado este trauma tan tarde
ya yo me casé durante muchísimos años con la idea de que yo no iba a tener hijos desde muy joven. Porque no quieres a que ellos pasen por lo que pasaste tú. Correcto, sí. Pero si los hubieras tenido, los hubieras protegido tanto y los hubieras dado todo, no te vayas ahí. No estoy diciendo que eso hubiera pasado, pero generalmente es lo que pasa, que ellos hubieran crecido débiles. Entonces, de cierta manera. Que mi paternidad se hubiese basado mucho en los consejos de mi mamá y de mi hermana. Y lo que hace mi hermana, lo que hace mi hermana y mi cuñado, creo que es algún tipo de ruptura de esa curva de la que estás hablando, débiles fuertes. Porque no es totalmente débil ni no es totalmente fuerte. Han encontrado un balance en el que, o sea, a ver, una experiencia rápida. Hace como 4 años, 5 años, cuando yo visitaba a mi hermana, yo veía a mi sobrino, el mayor, jugando PlayStation todo el día. Literalmente todo el día durante sus vacaciones, ¿no? Todo el día. Y llegó un momento que me le quejé a mi hermana, como si yo supiera que era lo que es ser madre o padre. Y le llegué a mi hermana y le dije, oye, pero ¿por qué él está todo el día, o sea, todo el día está jugando PlayStation? What are you doing? Le digo. Entonces ella me ve como que, little boy, mira, tu sobrino es el mejor de su clase. Tu sobrino es el presidente del club de español. Tu sobrino hace los chores sin que yo se lo pida. Cuando a los días que le toca los chores, los hace antes de que comience el día. Tu sobrino es amoroso. Tu sobrino le dice, saluda a todo el mundo cuando llega. Tiene buenos modales. Se sienta en la mesa y hace lo que tiene que hacer. Lava sus platos, no sé qué. Él descubrió que cuando él es perfecto y él hace todo lo que yo espero de él, él puede hacer lo que quiera. Y es un hack que él tiene. Y la persona que él es hoy en día, cuando yo lo veo, es tan inteligente, tan entregado a su salud física, quiere ser doctor para ayudar a personas con Parkinson's y con problemas neuronales. Tiene que ver con esa mezcla, de ese balance entre ser débil, lo que llamamos ahora ser débil y ser fuerte. Yo creo que si se encuentra ese balance, se puede romper ese ciclo del que estamos hablando, de esa onda de débil, fuerte, Definitivamente. ¿No? O sea, yo creo que no es todo set in stone. Definitivamente se puede cambiar y se puede mejorar. O sea, hay días que tienes que ser un comandante del ejército y hay otros días en los que tienes que ser una mamá derretida. Que eso es lo que yo veo con ellos todo el tiempo, ¿no? Qué lindo, qué hermoso que puedas ver eso de tu familia y que seas tan cercano a ellos y que, bueno, estamos aquí todavía ni siquiera llegamos a Estados Unidos, estamos en Venezuela. Ya hiciste tu reality show, ya estuviste de presentador. ¿Cómo llegas a hacer novelas? Y yo quiero saber los nombres de esas novelas. Bueno, la primera novela que hice se llamó Arroz con Leche. Okay. Suena rico. Sí, pero justamente en ese momento, la primera novela realmente fue muchos años antes. Fueron un par de papeles bien como extra, pero con diálogos que hice mucho tiempo antes en el canal de Radio Caracas Televisión. Y luego, después de estar 3 años animando, después del reality show, se acaba el programa en el que estábamos animando y justamente me toma como talento una de las managers más respetadas en Venezuela hasta el sol de hoy, Lorena Scott. Ojalá viera esto, porque la quiero muchísimo. Se lo mandamos. Y ella me dice, Néstor, bueno, animación es muy difícil conseguir. Ya yo tenía ya un par de años formándome como actor, como locutor, hice varios talleres de actuación, había hecho teatro también. Entonces me dice, en este momento hay una audición para una novela aquí mismo en Venevisión. Yo te puedo conseguir para que vayas, ¿te interesa? Entonces ya yo venía 3 años trabajando como animador, me sentía listo para hacerlo. Dije, sí, I would love to do it. Y me consiguió esa audición para novela Arroz con Leche. Me acuerdo que habían como 100 personas en esa audición. Estaban haciendo casting para 2 personajes jóvenes. Y una cosa que yo siempre he tenido es que yo siempre quiero ser el primero. Yo nunca le he dado la espalda. No el primero en el lugar, el primero que hace algo. Yo no le doy la espalda a ver que primero lo haga alguien para ver cómo me va a mí. A mí me gusta ser pionero en las cosas. Y yo me recuerdo que ese día estábamos 100 jóvenes, todos sin experiencia. Tenía yo 23 años, 24 años. Y preguntan, a ver, ¿quién pasa primero? Yo estaba atrás, all the way in the back. Y yo recuerdo que lo que siempre digo, yo mismo soy. Yo dije, yo mismo soy. Y me acuerdo que se abrió un mar de todas esas personas que estaban en esa audición. Todos se abrieron para verme a mí. El director me dijo, bueno, ven. Y yo hice esa audición y quedé.
Oh, wow. Me dieron ese papel, me llamaba Robertico en Arroz con Leche. Pero me pasó algo, tuve un accidente en los primeros 3 meses de la novela. Tuve un accidente en moto en el 2007. Esto fue en el año 2007. Oh, wow. Estaba arreglando unos problemas financieros de la familia. Le pedí una moto a un amigo prestada. No sabía manejar moto. Un carro se me atropelló y me rompí el pie. De hecho, tuve una lesión. De hecho, eso fue lo que cambió mi historia. Pero si no tenías licencia ni sabías cómo, ¿por qué pedirías una moto? Porque necesitaba hacer lo que tenía que hacer. Pero si no sabías manejar. Sabía manejar, pero no en una autopista. O sea, ya yo había manejado moto. Pero de Eres verdad, arriesgador. Ok, estabas en rebeldía, no te importaba, No, pediste no era moto. por rebeldía. Era porque tenía que arreglar o sea, ese día me estaban dando una tarjeta, un pago importante para saldar una deuda que había en la familia. Era algo, o sea, no de vida o muerte, pero era algo definitivamente importante. Okay. Y necesitaba hacerlo ese día. Ok. Y bueno, ¿Y qué tuve pasó? ese ¿Se te accidente. cruzó? ¿Se te cruzó alguien? No, la autopista en Venezuela es un mundo aparte, porque en la autopista, cuando tú estás en la autopista en Venezuela, los motorizados que son tantos pasan entre los carros. O sea, son los 3 canales de la autopista, pero entre cada canal hay una autopista aparte de motorizados. Entonces, lo que me pasó era que yo estaba en una hora con mucho tráfico, entonces yo estaba tranquilo entre ese canal entre carro y carro, pero en ese preciso instante se abrió el tráfico, dejó de haber tráfico, se liberó la autopista y yo quedé a una velocidad bastante alta en un canal, en el medio de 2 canales, y un carro como que no supo esperar y me pasó, y cuando me pasó yo como que me acerqué mucho a él y él me tumbó. Oh, wow. Y tuve un accidente. Por ese accidente yo estoy en los Estados Unidos, básicamente, like fast forward. ¿Por qué? Porque eso cambió por completo perdí el papel en esa novela, me tuvieron que matar porque ya no podía caminar. Tuve que estar en cama. ¿Cómo te mataron, por favor? No, dejaron de escribir el personaje. Llegó un momento que preguntaron por Robertico y ya Robertico no estaba. A mí me habían dado un romance bien importante. Era un papel de reparto importante, pero estuve como 4 meses en cama. No me pudieron. Llegó un momento que no pude seguir. Me trajeron de regreso por un par de capítulos, pero yo cojeaba. I was limping. Right. Entonces ya el concepto de galán, de protagonista, ya yo no lo podía seguir. No podía seguir entrenando porque entonces yo era muy flaco. Pasaron muchas cosas. Yeah. No obstante, se acaba esa novela, termina mi reposo y mi manager, Lorena, me dice, Néstor. Espérate, antes que me digas, Lorena, ¿pagaste la deuda? Se pagó la deuda. Sí. Pero no ese día. Sí, ese día hice lo que tenía que hacer. O sea, te caíste, te volviste a levantar y fuiste a pagar la deuda. Es que la persona que se suponía que me iba a ayudar, a donde iba a hacer lo que tenía que hacer, supo lo que me pasó y fue al hospital a llevarme lo que tenía que llegar. Ok, y pagaste. Quería asegurarme. Lo pude hacer. Ok, sí. Lorena, ¿qué te dijo? Hay una audición para otra novela en el otro canal. Y en teoría, yo podía seguir teniendo trabajo en ese canal en donde estaba, pero como funcionan los repartos, cuando tú formas parte del reparto de un canal de televisión para novelas, tú no pegas una novela con la otra. Tú tienes que esperarte un periodo de tiempo, vivir con el dinero que hiciste durante esa novela, and then, en teoría, te vuelven a llamar para la que viene después de la que viene. Okay. Yo no podía esperar eso porque tenía estos asuntos de deudas y toda la cosa, y yo tenía que seguir. Ya yo estaba solo, mi mamá se había venido para los Estados Unidos, mi hermana estaba en los Estados Unidos, yo tenía que seguir viviendo y seguir trabajando. Entonces ella me dijo, yo le digo, Lore, yo no puedo esperar, necesito seguir trabajando. Y me dice, bueno, hay una audición para una novela en Radio Caracas, ¿nos vamos para allá? Yo le digo, sí, vámonos para allá. Nos vamos para allá, hago la audición, quedo. Y hice una novela que se llama Nadie me dirá cómo quererte. Nadie me dirá cómo quererte, una novela espectacular escrita por Martin Hahn, un gran escritor, un escritor de esos que se toma todo un tiempo para hacer una fantasía hermosa, un escritor de las novelas más famosas de Radio Caracas Televisión. Y fue una novela muy bonita, casi de época, no de época, pero en un ambiente muy espectacular. Y a mí me dieron un papel bien raro allí porque me pusieron de pareja con Hilda Abrahams, que es una actriz extremadamente importante dentro de Venezuela. Inicialmente yo estaba con la hija de ella y de repente un día me llaman
y me dicen, Néstor, vamos a escribirte un romance con Mercedes, que era la personaje. Y de yo pero como con Mercedes, pero con Hilda, pero esta es mi segunda novela y no sé qué, y we believe, nosotros creemos que puedes hacerlo, estamos seguros de que puedes lograrlo, y me tocó hacer mucho entrenamiento con ella. Ella me tomó bajo su ala y me enseñó. Tuvimos unas escenas hot, que probablemente la escena más complicada que yo he hecho en mi vida, en la que me he puesto más nervioso. Quedaron relativamente bien. Ahora las veo y yo digo, bueno, yo creo que... ¿Las tienes todavía? Sí, esas sí están en el internet. Esa historia se llamaba Mercedes y Mateo, de Nadie me dirá cómo quererte. Y están en el demo reel de ella, en el mío también, obviamente. Qué cool. Pero fue una novela bien interesante, muy bonita. Y al final de esa novela yo terminé con la que fue esposa durante casi toda la novela del protagonista. Que durante casi toda la novela era una loca, pero al final se curó de la locura y terminó conmigo. Y esa pareja como que les gustó al canal y repetimos enseguida, pegamos esa novela con la siguiente y fuimos pareja nuevamente. ¿Algunos de tus personajes sientes que fue o eres algo como los personajes que tenías que jugar o actuar? Sí, claro. O sea, los dos personajes importantes que hice, tanto en Nadie me dirá cómo quererte como en Libres como el viento, eran personajes muy románticos, muy entregados al amor, muy dedicados con su amor. ¿Y tú eres así? Sí, yo soy yo. Yo creo que lo que no me incomodó, pero lo que no hizo esos personajes tan fuertes es que tenían mucho de mí. No eran complicados porque eran mucho de mí. Yo siempre quise ser malo. Yo quería ser malo, pero por mi rostro, como que no pegaba con ese personaje. Fui malo en teatro, hice una obra de teatro muy fuerte que era en una cárcel de mujeres y yo era el guardia, y era una obra donde hubo violaciones, donde hubo golpes, yo le escupía la cara a una de las presas, y esa fue una experiencia bien fuerte que tuve en teatro, y tanto así que el personaje me marcó, y tuve que hacer unos procesos semiterapéuticos con el director de la obra, que veía que cuando se acababa cada función yo no salía, y era porque me quedaba dentro del camerino con todo este montón de cosas en mi cabeza, porque para poder alinearme con esta persona tan fea que era este personaje, antes de salir al escenario yo me ponía en el espejo y me insultaba, me decía un montón de cosas, me convencía de que era lo peor de esta humanidad. O sea, me salía con esa carga fea. Se llamaba Punzones y Hembritas esta obra, Punzones y Hembritas, que de hecho están a punto de lanzarla de nuevo en este momento, en estos días va a salir en un teatro muy fuerte. ¿En Venezuela? En Venezuela, se llama Rajatabla. Qué interesante. Sí. Y sabes que el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Correcto. Entonces tú era como que si ya te estabas, building to character. Durante todo este tiempo, la novela, después del accidente, ¿tú seguías metido en drogas? No. ¿Y tu rebeldía había bajado un poquito y habías reflexionado? Sí, definitivamente. Había bajado porque me había reencontrado con el arte. Entonces, sí, ya ahí yo no estaba, obviamente tenía comportamientos, había vicios con el alcohol y con las fiestas y todo lo que conlleva una persona joven que está en la televisión, que vive solo además. Entonces, sí, pero no experimentaba ya con drogas porque ya estaba... ¿Cuál fue el turning point que dijiste un antes y un después? ¿Y cómo terminaste? Yo sé que dijiste que después del accidente terminaste en Estados Unidos, pero ¿cómo fue ese proceso? Bueno, esa última novela que hicimos se llamaba Libres como el viento. Tenía la escritora, Pilar Montenegro, si no me equivoco. Ella tenía esclerosis múltiple mientras estaba terminando esa novela. ¿Qué tenía? Esclerosis MS, Multiple Sclerosis. Y eso... al parecer la había afectado de alguna manera y la historia de la novela cambió y se volvió muy política. Esta es la experiencia que yo tuve. Entonces se volvió como que los estudiantes en contra del gobierno de la universidad, y cuando salí de esa novela, yo tenía un papel en una película que hice y me invitaron a la premiere de la película, y mientras estaba viendo la película me di cuenta que me sacaron de la película y que pusieron a otro personaje en mi personaje.
Fuimos de alguna manera colocados en una lista negra, muchos de los actores que estábamos allí, y no encontrábamos trabajo. Hubo como un periodo de bastante tiempo que no nos daban trabajo en ningún otro canal. ¿Por qué se volvió? No entendí por qué se volvió política se los volvió estudios como un contra el mensaje gobierno. en contra del gobierno. ¿Pero por qué? ¿Por el MS? ¿Por la enfermedad? Yo creo que inicialmente sí, y después la historia, cuando esta señora tuvo que salir y trajeron a otros escritores, se fue por ese lado. Había hasta un personaje que hasta de alguna manera se parecía a Chávez en ese momento que vivía. De hecho, esa novela no salió del todo al aire. Los últimos 5 capítulos cerraron el canal definitivamente y no salió al aire en los capítulos finales. Okay. Entonces, lo que me pasó a mí, yo regresé al otro canal pidiendo que me dieran trabajo. Me dijeron, todavía no, me espera un poquito, ya todo esto va a pasar, y nunca se dio. Entonces yo, como siempre he sido vendedor, siempre he sido bueno para negocios y todo eso, pues hice varias cosas, vendí pulseras Power Balance, tuve un emprendimiento bien importante en ese momento. Luego me puse a vender delicateces italianas porque no encontraba algo que me pudiera dar el mismo estilo de vida. Y mi hermana siempre me decía que me viniera a los Estados Unidos, y yo estaba como que en contra de eso. ¿Por qué? Porque yo pensaba que mientras más gente se iba, más débil quedaba el país. Mi hermana es una mujer extremadamente inteligente, y cuando ella se fue, ella fue muy visionaria. En lo que él ganó las elecciones, él dijo esto, mira, un presidente militar, this is going, yo me voy. Y nadie entendía por qué. Ella se fue y yo me quedé muy herido porque se fue mi hermana, que era como mi mamá también. Y aparte se fue tu mamá. Sí, pero mi mamá se fue después por algunos problemas y todo eso. Pero mi hermana siempre me decía, vente, aquí hay oportunidades. Y yo siempre estuve en contra de eso. Siempre me quise quedar hasta el final. Y uno de estos días, después de 2 años trabajando en otras cosas, yendo a canales, pidiendo oportunidades, un día que todo me salió mal. De verdad, todo me salió mal. Hasta se me perdieron las llaves del carro. Wow. Un día me llamó, un mensaje me mandó mi hermana una vez más de esos cientos de mensajes que me había mandado. Y ese día vi el teléfono y dije, I'm gonna go. ¿Por lo que te dijo? No, por todo lo que me estaba pasando en ese momento. ¿Qué te estaba pasando? Muchas cosas. O sea, ese trabajo en el que estaba no me estaba yendo bien. Se me perdieron las llaves del carro. Estaba viviendo lejísimos de la ciudad, un apartamento prestado de un primo mío. Y ella me decía constantemente, vente. Y yo siempre le dije que no. Me habían negado la visa 3 veces. Oh, wow. O sea, ya llevaba 2 años en un proceso pidiendo la visa para venir, y siempre me decían que no. Y ese día me pasaron un montón de cosas. Fue como que un día donde había muchas cosas acumuladas. Y mientras estaba sentado en el trabajo, que decidí renunciar ese día porque me negaron unas comisiones, que se me había perdido la llave del carro y no me podía ir del trabajo de donde renuncié. Estaba sentado en las escaleras del trabajo, en ese momento no tenía una relación con Dios, o no le preguntaba. Estaba como que, what do I do? ¿Qué hago? Y en ese momento sentado ahí me llegó un mensaje de mi hermana. Hermano, ¿por qué no te vienes? De verdad, yo sé que tú estás allá con problemas, no sé qué. Y ese día vi ese mensaje y dije, you know what, I'm gonna go. Me voy a ir. Y meses después pedí la visa y fue la primera vez que me la dieron. Era tu momento. Después de que había decidido venirme. ¿A qué estado llegaste? A Washington, D.C. Bueno, llegué a Ohio, donde vive mi hermana, duré 9 días ahí. Y dije, there's no way. Y salí corriendo. Full house. ¿Y por qué escogiste Washington, D.C. para venir? Porque aquí vive mi mejor amigo. Aquí vive uno de mis grandes amigos. ¿El mismo que le cortaste? No, él no. ¿Te hablas con él más nunca me quiso. Oh. Arturo no fue más mi amigo. No, Reinier, con quien crecí allá en Venezuela. Estuvimos juntos hasta que él tuvimos 16, 17 años. Y luego él se vino aquí a los Estados Unidos porque su mamá reapareció. No tenía un contacto con su mamá. Él estaba, entre comillas, abandonado allá, viviendo con sus abuelos y no sé qué. Y un día de la nada apareció su mamá y dijo, hijo, I'm here. Quiero que vengas, quiero que construyamos una vida juntos. Y él se fue en pleno bachillerato y mantuvimos una amistad. Bueno, somos hermanos, tal cual. Y cuando yo llegué a Ohio, que estuve 9 días allá, un día lo llamé y le dije, bro, I can't be here. Necesito estar en un sitio donde pueda tener futuro. Y me dijo, vente a mi casa, yo te ayudo, te presento a mi gente, mis contactos. Me mantuvo como por 6 meses. Trabajé con él es DJ. Nice. Solo ayudé a promover, a montar la van con los equipos, animaba en sus 15 años. Y él me presentó a mi primera jefa, a la que me dio mi primer trabajo, Hortensia Torres, mi primera mentora, gran amiga, sigue siendo
cliente hasta el día de hoy. ¿Eso fue de Univision, otro lado? No, eso fue antes de Univision. Okay. Es una compañía, una abogada venezolana que vive aquí en el área, que me contrató como recepcionista, pero después yo la ayudé y vi una oportunidad ahí, le hice un business plan, le manejé su página web, la ayudé a entrar en la radio. Ella detestaba manejar todos los días hasta La Nueva, que era lejísimo de Falls Church. Y yo un día la vi regresando un sábado como a las 8 de la mañana molesta y era plena temporada de impuestos. Y vi que a ella no le gustaba ir hacia allá y le pregunté, oye, si tú mandas el programa grabado, ¿ellos te lo aceptan? Sí, lo aceptan. Entonces yo lo que hice fue que me aprendí un libro de la publicación 17 en ese momento, que era donde decía todo lo que tenía que ver con taxes. Me lo leí un par de veces y llevé mis equipos. Yo tenía una consolita pequeña y 2 micrófonos de podcast cuando no existía el podcast hace 15 años. Wow. Y le llevé los micrófonos y le dije, vamos a grabar el programa como si estuviéramos en la emisora y yo voy a ser el locutor. Wow. Entonces yo hice el programa como fake locutor de La Nueva. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 87.7 La Nueva FM. Aquí estoy con Hortensia Torres. Entonces era como yo el locutor de una radio que no me conocían, que no sabía quién era yo, pero como mi clienta era su cliente, mandábamos ese programa empaquetado y entonces le empezaron a preguntar a Hortensia, oye, ese locutor con el que tú estás, ¿de dónde salió? Los vendedores de La Nueva me buscaron. ¿Y tú no lo hiciste como estrategia? Tú lo hiciste porque yo te voy a ayudar a que no tengas que manejar. No sabías que de ahí iba a salir una oportunidad. Como estrategia. Oh, me encantó. Okay. Sí, por supuesto. Me encantó. Sí. Eso era para justamente empezar a conectarme con los medios de comunicación del área. Y fíjate algo súper loco que me acabas de comentar. Antes de mí, aquí se sentó Fanny. Ajá. Yo un día estaba haciendo los impuestos en esa oficina. Yo era el secretario, era el recepcionista. Y un día entró Fanny. Okay, así que yo conozco a Fanny. Y entra Fanny Gutiérrez por la puerta y yo sé que ella es la weather girl del noticiero de Univision porque yo veía ese canal desde casa de mi amigo y decía, ¿cómo es que en este canal ponen estos comerciales tan terribles? Ahí se ponía el comercial de la casa se está quemando, un montón de comerciales terribles. El que tiene mucho tiempo viviendo aquí sabe ese comercial. Y entra Fanny y Fanny me reconoce. Me dice, pero tú eres actor de Venezuela. Y yo le digo, bueno, ya no, ahora estoy aquí. Y me dice, ¿por qué? Y empezamos a hablar. Digo, bueno, me tocó emigrar, no sé qué, y no sé, pero yo creo que yo he visto una de tus novelas, no sé qué. Me dijo, ¿sabes qué? Yo hago el weather en Univision y yo estoy muriéndome por irme de vacaciones y no consigo mi reemplazo. ¿Tú te animarías a hacerlo? Yo le digo, I think so, yo creo que sí. Y me llevó al canal. Me enseñó cómo hacer weather. Y me hicieron una audición en Univision y obviamente quedé, les encantó mi trabajo y cuando me iban a contratar se dan cuenta que yo no tengo papeles todavía. ¿Sí? Que estaba en proceso de que me patrocinara mi jefa, pero en ese proceso también mi mejor amigo Reinier me presenta a mi ex, a mi primera esposa. Y a través de ella pues me caso, obtengo papeles y luego como unos meses después me llama Silvana. Y Silvana me dice, tengo este programa, creo que ya sabemos que ya puedes trabajar. Tengo este programa que se llama Buenos Días DC, First Morning Show en el área. Quisiera que vinieras a trabajar con nosotros. Y ahí es que Univision me contrata. Dejo de trabajar con mi jefa, Hortensia, quien me apoyó, me compró hasta los 2 primeros trajes, me regaló los 2 trajes que yo utilicé y que todavía uso, que yo utilicé para trabajar en Buenos Días DC. Esa es calidad. Esos tipos de jefes valen la pena. Es lo máximo. Sigue siendo mi cliente. Luego nos conectamos de nuevo y sigo. De hecho, la semana que viene grabo de nuevo con ella. Néstor, ¿y Silvana cómo supo de ti? Porque ella trabajaba en Univision cuando yo fui a hacer la audición. Y te conoció ahí. Me conoció ahí y todo, pero entendimos que no se podía en ese momento porque yo no tenía cómo hacerlo. ¿Y cuánto tiempo después pasó desde que, o sea, no lo pudiste cubrir a Fanny en sus vacaciones? No la pude cubrir a Fanny en sus vacaciones. Pasaron como unos 4 o 5 meses. Y después un día les escribí y le dije, hey, yo soy, algo particular, que es que yo vine aquí a los Estados Unidos sin querer trabajar en televisión. Porque es que yo llegué con el ego roto. Yo llegué, o sea, se suponía que yo iba a protagonizar una novela después de todo eso que había pasado allá y de repente me tuve que ir. Me fui como que molesto con mi tierra porque sentí que me dio la espalda, pero realmente fueron los medios de comunicación por lo que estaba pasando en el país. Entonces yo estaba destinado a trabajar en administración, en atención al cliente, que soy muy bueno y he sido muy bueno en eso toda la vida. Pero el arte me encontró y esa es la cuestión. Cuando tú estás con el arte te encuentra donde sea que vayas, así te quieras esconder debajo de una piedra. Y el arte entró con Fanny ese día y
Y ella me enseñó y luego me contrataron en Univision y luego trabajé 2 años con ellos. Y realmente mi carrera aquí en el DMV tiene que ver con la oportunidad, con el mensaje de texto de mi hermana, con la oportunidad de Reinier, mi amigo, de vivir en su casa, con la oportunidad de Hortensia de darme ese primer trabajo, con la oportunidad de Fanny de hacer esa conexión con Univision, con la oportunidad de Silvana de verme como una posibilidad, como su coanimador y como su partner dentro de este programa. Y posteriormente con el impacto que ha tenido Pierre, que es uno de mis clientes más grandes, que más allá de un cliente es un amigo y un mentor, una persona que me ha enseñado muchísimo acerca del marketing, que en el afán de querer que yo hiciera un mejor trabajo para su compañía, me ha puesto entrenamientos, me ha enseñado mucho de lo que sabe. Luego hice mi máster y he hecho muchas cosas en base a esa cadena de favores y de personas importantes aquí dentro de los Estados Unidos, a los que soy eternamente agradecido y con quienes estoy trabajando todos los días. Con todas las personas de las que te acabo de mencionar, trabajo, hablo y tengo algo que ver con mi carrera actual. Las personas llevan a las personas y siempre siento que algo no te pasa a ti, pasa para algo. Es como la pregunta es, ¿por qué me pasa esto? No te preguntes eso, es ¿para qué me está pasando esto? Sí. Creo que ahí es donde mejor resultados obtienes. Tú empezaste a trabajar yo siento que la vida en general, y no es algo bueno, porque a veces sentimos, ¿por qué a mí me pasa todo? ¿Por qué yo? Pero la vida es como altas y bajas, altas y bajas, y has estado así. Sí. Sin embargo, en este país, ya incluso estando aquí, tú estuviste en Buenos Días DC, ¿verdad? Sí. Y luego lo cierran. Ajá. Que yo te conocí cuando estabas en Buenos Días DC. Correcto. Y yo recuerdo cuando tú decidiste empezar, porque nos sentamos en tu casa a conversar y hasta ahora el día de hoy te digo, si me hubiera unido a ti, no estuviera haciendo préstamos ahorita de hipotecas, y me encanta esa historia. Tú estabas buscando qué hacer en ese momento, sí. Estabas encontrando, tratando el camino y creo que te querías mover hacia la parte del arte, pero realmente no sabías qué hacer. Y ahí como que se te presentó la oportunidad de empezar a trabajar como loan officer, me acuerdo perfectamente. Y lo empecé por dinero, más que nada, pero siempre he tenido ese lado como tú de creativa, haces algo y me gusta esto, me gusta el otro. O sea, tú eres un pro de marketing, y eres muy reconocido aquí en el área. Y quiero que cuentes lo que me contaste, que me pareció interesante y fascinante, porque al mismo tiempo es como, wow, yo he sentido cosas en mi corazón. Yo he sentido ese miedo del avión que casi se cae. Oh my God. Lo que pasa es no sé si tenemos tiempo, pero yo creo que lo alargamos. Este va a ser uno de los episodios más largos. A ver, es que es necesario el contexto de eso, porque, a mí me operaron del corazón hace un par de años. Eso va hacia mis comportamientos y mis abusos de drogas cuando era mucho más joven. Tiene que ver con el momento en el que conocí a mi esposa, a mi amor actual, al amor de mi vida, a la persona con la que realmente siento que tenía que estar. Que por cierto, tengo muchas ganas de conocerla. Te la voy a presentar muy pronto. Yo viajé a Bolivia para hacerme un trabajo en la boca con una periodoncista que conocí allá, con una persona una amiga y también cliente, Alison, que me recomendó a esta periodoncista en Bolivia. Y además me recomendó a un grupo de hermanas que tenían unos apartamentos en donde me podía quedar allá. Yo fui a Bolivia. Resultó que una de estas hermanas es mi amor, es mi esposa, pero la conocí allá. Y mientras estaba entrenando allá me dio algo en el corazón, me pasó algo en el corazón y me explotó como que una arritmia que no se me quitaba, me alcanzó 150 BPMs y no se me quitó como por 3 días y entonces me tuve que regresar de emergencia. Allá me vieron el corazón y me dijeron, tenemos que poner un marcapaso. Y hablé con el papá de otra gran amiga, un muy buen cardiólogo colombiano, y me dijo, mira, allá en Bolivia no tienen la tecnología para curarte lo que tienes en este momento. Móntate en un avión de emergencia. Si hubieras ido por el doctor, ya hubieras tenido una operación de marcapaso. Me hubiesen puesto un marcapaso en ese momento. Imagínate. Okay. Pero él me dice, no te pongas un marcapaso. Esto es terrible para ti en este momento. Vete a la farmacia, cómprate estos 3 medicamentos, tómatelos, móntate en un avión de emergencia para Estados Unidos y bájate del avión y ve al hospital, que allá te van a poder curar. Pero hazlo ya porque lo que tienes es peligroso. Y bueno, yo hice eso. Pedí un avión al día siguiente.
Me tomé esos medicamentos que no me hicieron nada. ¿Pediste un avión? Bueno, o sea, cambié mi vuelo para el día siguiente. Yeah, okay. Pedí un avión. Ese es el futuro yo. Mi helicóptero llegó. Sí. O sea, y me monté en el avión. Eso es un viaje muy largo de Bolivia a los Estados Unidos. Son casi 10 horas, son 2 vuelos, dos de 5 horas. Yeah. Y en el último vuelo yo venía igual. Tenía 3 días con el corazón en lo que llaman AFib o fibrilación atrial. Tenía 150 BPMs mi corazón, bajaba de repente que si a 60 o a 40 y de repente volvía a subir a 50 de manera aleatoria. Es como estar entrenando durante 3 días. Yo estaba extremadamente cansado. No había dormido en 3 días. Y venía en el avión y el avión iba a aterrizar en Dulles. Y Dulles resulta que es un aeropuerto muy complicado por las ráfagas de viento, porque es muy plano, no hay vegetación alrededor y pega mucho viento en ese avión. Y ya anteriormente me había pasado algo similar regresando de Puerto Rico, en el que el avión iba bajando y cuando iba bajando a aterrizar tuvieron que volver a subir. Y darle la vuelta a la pista de aterrizaje, luego lo volvió a hacer, luego tuvo que volver a subir porque había demasiado viento y no podían aterrizar y ya no le quedaba gasolina y tuvimos que ir a una pista de aterrizaje no comercial para que esperáramos 2 o 3 horas, creo que 3 horas allí en esa pista para que llegara un camión que le pudiera echar gasolina a ese avión. Luego despegamos y regresamos. Imagínense 3 horas sentado adentro del avión. O sea, en el medio de la pista, en una pistica mínima. Los que no nos gustan viajar, entendemos lo que estás ahorita. A mí me gustaba viajar, pero en ese caso fue bien desagradable porque, o sea, fue la bajada, aterrizar, luego volver a subir, luego otro intento y luego nos dijeron por el pie, cosa que a mí me parece innecesario. No tenemos suficiente gasolina para otro intento fallido. Imagínate. Entonces tenemos que aterrizar en una pista no comercial, echar gasolina y luego regresar. Pero eso es lo que me había pasado anteriormente. Eso ya, yo más o menos sabía qué pasaba en estos casos. En este caso, cuando yo estoy regresando de Bolivia con mi corazón a 150, hay mucho viento, sabemos que hay mucho viento, y mientras va bajando el avión, pasa exactamente lo mismo, pero no nos dicen nada. El avión sube, luego da una vuelta y trata de hacerlo por el otro lado. Y cuando va bajando, ya cuando ya se ven las líneas de que el avión ya va a aterrizar, el avión pasa rápido. Ya estaba como que con la parte de atrás hacia abajo para aterrizar, le dio una ráfaga de viento al avión que lo sacó de la pista. O sea, te estoy hablando de que en un segundo yo estaba en la ventana además. En un segundo estoy viendo líneas blancas en el asfalto y en el segundo siguiente con la ráfaga de viento estoy viendo grama. Wow. O sea, ya estaba sobre la vegetación y en ese momento era una piloto que además creo que fue la que nos salvó. O sea, no digo que es una piloto mujer para decir que ella lo logró, que ella lo causó, sino que ella lo salvó. En el momento de que sale a la grama, el avión tiene que subir de nuevo. Y sube temblando, haciendo ruido, toda la gente gritando, yo agarrado y el corazón... Ya no estaba a 150, estaba a 190. Estaba como a 190 y de verdad, yo estaba ahí yo le di gracias a Dios por la vida que me había dado y que si ese era el momento, que hiciera lo que tuviera que hacer. O sea, Está bien, o sea, básicamente me despedí. Pero ahí volvió a aterrizar y no sé qué y tal cual. Fui al hospital me hospitalizaron, me dejaron ahí 2 o 3 días y luego me operaron y por gracias a Dios pues estoy bien. Néstor, me encanta tu historia, me encanta siempre compartir contigo. Eres un storytelling experto, eres buenísimo. Puedo sentar aquí a escuchar tantas historias. Eres muy buena entrevistadora, déjame decirte. Sabes que soy bien curiosa. Yeah. Y de hecho... Creo que eso es lo que te hace buena entrevistadora, porque se nota que es una curiosidad genuina de conocer a la persona que tienes enfrente. Creo que ese es uno de tus superpoderes. Muchísimas gracias. Y me encanta escuchar historias. Y siempre tengo preguntas y yo tenía tantas preguntas que hacerte de tu Emmy Award que ganaste, tantas cosas que hoy día fue como cada vez que yo escribo preguntas y no lo veo papel, claro. Es porque también tengo una buena persona que es un buen storytelling. Gracias, y no tengo que estar sacando cosas. No, más bien, gracias por estar aquí. Me encantó platicar contigo. Esta es parte 1. Tenemos que volver a hacer otro episodio juntos. Me encanta. ¿Ya hay personas con las que has repetido podcast? Sí, okay. Los mejores personas con las que he repetido podcast generalmente vienen aquí como co-host. So, invitados y es
Es que hay gente que tiene mucha historia y que están dispuestos a abrirlos porque entienden la importancia de compartir, porque otras personas pueden conectar, pueden usar esta historia para reflexionar, para entenderse, para decir, ¿sabes qué? Si él pudo, yo también puedo, no estoy solo, y de eso se trata este episodio. Así que gracias por darte el tiempo, toda una hora y no sé cuánto de estar aquí. Gracias, Zoila, gracias a ti, de verdad que lo he disfrutado muchísimo, pasó muy rápido el tiempo y eso pasa también cuando estás hablando, como ese día que nos sentamos a hablar, íbamos a hablar por media hora y luego nos dimos cuenta que nos tiramos casi una hora y media. Y tú me dices, bueno, me acabas de hacer un podcast aquí. Sí. Gracias, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Gracias a ti, te deseo toda la suerte y que sigas creciendo. Y pues no sé, de repente un día podemos hacer algo de marketing juntos. Vamos a hacerlo. Amigas, muchísimas gracias por terminar de ver este episodio. Te lo agradezco de todo corazón por ser parte de esta comunidad. Te invito a que te suscribas aquí en mi canal de YouTube, que compartas este video con alguien que tú pienses que le puede gustar. Y pues suscribiéndote me da una gran ayuda porque como va creciendo esta comunidad voy a poder seguir trayendo más invitados, incluso traerlos de otros países. Así que realmente hace una diferencia. Así que suscríbete. Con el frío que se acerca, si tu calefacción no está funcionando bien, AP Home Improvement te puede ayudar. Son expertos en reparación e instalación, una empresa familiar y profesional con más de 20 años de experiencia sirviendo Maryland, Virginia y Washington, D.C. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores, en especial a AP Home Improvement.